¿Qué documento es el que ustedes tienen? Bueno, buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra. Bueno, a nosotros nos tocó el documento de Consejo Parroquial de Asuntos Económicos. Ok. Eh, Consejo Parroquial de Asuntos Económicos. Esto quiere decir es que en toda parroquia o toda parroquia debe tener un consejo de asuntos económicos. Pues creo que en todas las parroquias lo hacen llamar COPAI. Este Consejo de Asuntos Económicos debe ser constituido, debe ser constituido por el párroco, que como quien dice, que es el que preside, como la cabeza del grupo, y tres miembros. Esos tres miembros pueden ser laicos hasta cinco miembros. En los miembros que pueden hacer parte de este consejo no pueden tener consanguinidad con el párroco hasta cuarto grado o tener algún vínculo económico. Bueno, estos miembros, obviamente, como lo dije desde el principio, estas personas son escogidas por el sacerdote. Y este consejo de asuntos económicos tiene sus funciones, tiene algunas funciones y sus funciones son ayudar al párroco en análisis de presupuesto anual de la parroquia, en vigilancia de su ejecución, ayudar a los estudios de los informes económicos de la parroquia, conceptuar sobre los actos extraordinarios de la administración y colaborar en la toma de decisiones. Como bien lo dice, ellos son un consejo muy importante para la toma de decisiones en la parroquia y más aún económicamente, que prácticamente que la parte económica es muy importante en una parroquia porque depende mucho de sus movimientos y depende de su ejecución de proyectos, de inversiones y todo el cuento. Aquí la función del párroco es presidir el consejo, porque él no hace parte del consejo, ¿no? Él lo preside, exactamente. Digamos que él es como la cabeza del grupo y él es quien escoge a los miembros para que participen. O sea, él es quien escoge a los miembros que van a ser partícipe del Consejo de Asuntos Económicos. Cuando existe la normativa por parte del obispo, porque si no hay normativa por parte del obispo que nos diga cuántos son los miembros del consejo, pues entonces eso lo decide directamente el párroco en su parroquia. Pero porque es que eso hace parte de la normativa de la diócesis que dicta el ordinario del lugar. Eso, pues precisamente nosotros el día que estuvimos reunidos, estuvimos conversando acerca de eso y decíamos que cómo es que algunas diócesis ya tienen estatutos para el consejo. Yo les decía que por lo menos en el Magdalena aún no los tenemos. Apenas Monseñor hizo los estatutos del EPAN y pues posiblemente ya van los estatutos como es que del COPAE. Lo que yo les decía a ustedes es que la praxis en las parroquias es diferente, ¿no? Y vean ustedes que los ordinarios tienen la potestad de dictar su legislación. Entonces, al dictar su legislación y sus normas administrativas, todo puede funcionar distinto para las parroquias que están dentro de su jurisdicción. Por eso encontramos nosotros algunos aspectos que son diferentes de unas parroquias a las otras. Exactamente. Bueno, y como usted decía que era lo que usted decía que el párroco es es como que es el que preside. Bueno, aquí en las funciones del presidente, es decir, del párroco, es como convocar y presidir el consejo, determinar la agenda de las reuniones presentes y los informes dirigidos a su desarrollo, designar al secretario, invitar a expertos cuando el tema sí lo requiera. Estos miembros deben gozar de buena fama, ¿no?
dentro de la comunidad. Ellos deben conocer de aspectos jurídicos, de aspectos económicos, deben tener por lo menos conocimiento de ellos. O sea, debe ser el perfil de cada miembro para que puedan hacer una labor de acuerdo a cómo es que en conveniencia a la parroquia. Exactamente, sí señora. Listo, profe, muchísimas gracias. Vale. Padre Julián, adelante. Buenas tardes a todos. En la misma línea de lo que comentaba Ginette en el grupo, también hacíamos la reflexión a partir del pedido que hace el Código de Derecho Canónico acerca de la creación de esta estructura. Esto no es algo de que si lo hago o no lo hago. El mismo Canon 537 dice: en toda parroquia ha de haber un consejo económico. O sea, es el pedido que hace el mismo derecho a toda la parroquia. Y pensábamos y reflexionábamos, inclusive los que somos sacerdotes, qué tan conveniente era un consejo. O sea, yendo un poco a la reflexión de esto, y llegábamos y conversábamos la conclusión de que eso nos ayuda, y nos ayuda muchísimo en la tarea administrativa de los bienes temporales de una parroquia. Pero también es importante un consejo porque es llevar o transmitir el conocimiento a los fieles de todas las obligaciones que trae una parroquia. Muchas veces los fieles llegan a decir: ay, el padre, ¿y qué se gasta el dinero? ¿Y dónde está ese dinero que se invirtió? ¿Y qué pasó con esa rifa que se hizo? Y a veces la gente desconoce que hay que cancelar servicios públicos, que hay que pagar el MAS, que también está el emolumento, que hay una cuota que hay que llevar a la curia. Y tenerle conocimiento a un consejo económico de todos estos aspectos ayuda también a que la misma feligresía conozca de todas las obligaciones que tiene una parroquia, que no llevarlo a ocultarlos, sino también hacerle manifiesto de todo lo que acarrea la vivencia o el nombramiento o revestirse de una personería jurídica como es de ser una parroquia. Entonces meditábamos qué tan importante era la creación, el número de integrantes, el perfil, sus funciones, porque eso ayuda mucho en una parroquia. Al menos aquí en la Arquidiócesis de Barranquilla, Monseñor desde el 2023 publicó esos estatutos y cita periódicamente en el año 2, 3 veces a los consejos económicos, los coordinadores, los presidentes de los consejos, y les hace ver esto, les hace la lectura de los estatutos, se los recuerda cuáles son las funciones, le da conocimiento de las obligaciones de una parroquia, se brindan ideas o una lluvia de ideas cómo a través de actividades económicas ayudan a sostener todo el peso de una parroquia y demás. Entonces, el consejo económico es oportuno en una parroquia. Eso no es decir es que me van a fiscalizar, es saber que ayuda a la orientación y a la guía de todo un proceso administrativo parroquial, ¿no? Y ahí la importancia de saber escoger a los miembros de ese consejo, porque yo he visto inconvenientes en parroquias donde el consejo dice: no, es que nosotros decidimos, y no, ellos son consultivos. Pero miren que lo que hablábamos desde nuestro encuentro pasado, y tenemos nosotros un documento donde nos habla como tal de la finalidad de un documento del 2024 que nos habla de la finalidad del sínodo, y ese sínodo como tal nos habla a nosotros de algunos aspectos pastorales en la parroquia, y es un documento de Monseñor Benjamino Estela, donde se analiza precisamente esa situación. Pero es que vean ustedes que a veces no tenemos en la parroquia como personas tan idóneas que tengan un poquito de conocimiento de economía o que sepan un poquito de algunas figuras y algunos elementos jurídicos. Entonces, vea que no es descabellado tampoco pensar que el Consejo de Asuntos Económicos pueda ser parte o se pueda conformar en varias parroquias, pueda acompañar varios procesos si son personas que tienen, pues obviamente, esos conocimientos que los puedan poner al servicio de
importante ese acompañamiento que puedan hacer al párroco como tal y pues obviamente económicos. Es más, creo que también, doctora, reflexionábamos, Ginette tocó un tema interesante y también es hasta qué punto se le da también ese acompañamiento del consejo al párroco. Le coloco el ejemplo que exponíamos ahí en el grupo y era, por ejemplo, el contar las ofrendas. Ella decía, el contar las ofrendas, ¿es conveniente que el consejo lo haga o que solo el párroco lo haga? O sea, reflexiona hasta qué punto la tarea. Uno conoce también, hay parroquias que inclusive el párroco le suelta al consejo, ¿no? Ustedes encárguense, por ejemplo, de vender empanadas y deditos todos los domingos y esa plata ustedes la reúnen y ustedes son los que pagan el recibo de la energía. Porque conozco casos así y ya cuando entra un nuevo párroco y dice y le pide eso, dice, entonces ya la gente del consejo se siente como que vulnerada porque le quitaron el dinero que ellos manejaban para el recibo. Entonces, ¿hasta qué punto también es esa línea del acompañamiento, o eso ya creo que lo mide el mismo párroco, hasta qué punto se le da eso y tener claro cuál es la posición de él y la posición del consejo, ¿no? Sí, es que de todas formas lo que es la administración del dinero no es fácil. Entonces, pues ahí debe tenerse muy en cuenta que todas esas sumas de dinero tienen que ir a las cuentas de la parroquia y ya pues directamente de la cuenta de la parroquia es de donde se deben hacer todos los pagos que correspondan a esa persona jurídica, porque no nos olvidemos nosotros que venimos hablando desde el comienzo de nuestros encuentros que estamos hablando de una persona jurídica que tiene un NID, que tiene un reconocimiento, entonces que como tal tiene que fungir como una persona jurídica y tiene que es sujeto de derechos y tiene por consiguiente unas obligaciones tanto eclesiásticas como civiles. Profe, y cuando usted dice que requieren obligaciones, o sea, esto a los miembros, ahí no había un posible caso de demanda por algo laboral, porque están recibiendo subordinación, porque están haciendo algo, o sea. Estamos hablando de los miembros de ese consejo, ¿no? Ellos no están subordinados, ellos están prestando un servicio como tal. Yo eso lo veo más como que estamos... Profe, usted en la clase pasada... Eso no sería como parte de un voluntariado. Voluntariado. Ajá. Sí. Y por eso tenemos que firmar esos contratos de voluntariado. En todas las parroquias tiene que haber ese formato y tiene que haber un expediente con el voluntariado de esa persona. Alguien me iba a hablar y me estaba diciendo que en la clase pasada, ¿qué? En la primera clase, usted tocaba el tema del voluntariado, de la firma. Todos los miembros de la parroquia, o sea, todos los miembros de los grupos deben firmar este voluntariado. Sí, todas las personas que vayan a prestar unos servicios que no sean de carácter laboral, y yo les explicaba a ustedes y más adelante vamos a volver a ver las características que tienen esos contratos de voluntariado, porque también yo les comentaba a ustedes que esos contratos de voluntariado fácilmente se nos pueden volver en una figura jurídica de carácter laboral, donde pueden venir cobros para la parroquia que no corresponden como debe ser. Más adelante podemos también trabajar algunos formatos de esos del contrato de voluntariado y de otro tipo de contratos y ya los vamos a ver en la práctica para que los entendamos muchísimo mejor. Poquito a poco vamos a irnos adentrando en todos estos temas que son tan interesantes y que verdaderamente nos vamos a dar cuenta que ahí es donde nosotros vamos aprendiendo. Padre Jimmy, adelante. Doctora, de pronto aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, lo que tiene que ver con el Consejo de Asuntos Económicos, tal vez en la visita que le hace a uno Monseñor en la parroquia, pues le exige que tengamos el acta de reunión, los acuerdos que se han llegado, lo que se ha evaluado,
porque es fundamental tener los soportes, ¿no?, de los acuerdos que ya han hecho en la reunión del Comité de Asuntos Económicos. Y también tener presente pues que este consejo ayuda mucho para la participación de los laicos en cuanto, como decía el padre Julián, para saber administrar, saber verificar los gastos de una parroquia y necesariamente también que hayan personas profesionales que acompañen, orienten y ayuden a iluminar. A veces hay que tomar decisiones trascendentales y que pueden ser de una incidencia fundamental en la vida parroquial. Perfecto, donde se le haga un seguimiento al presupuesto anual de gastos que se hace en la parroquia, ¿no? Que nosotros con ese consejo podamos ir verificando que los gastos sí se van dando como se han establecido dentro de ese presupuesto de gastos, que no les hemos cambiado el fin como tal, sino que si establecimos que si, por decir algo, son 2 millones de pesos para el pago de los servicios públicos, pues no van a cambiar de oficio o de condición. O si tenemos el presupuesto de unos dineros que son como tal para las dotaciones de los trabajadores, para las prestaciones sociales, eso no puede cambiar. Para el mantenimiento de la parroquia, eso no lo podemos cambiar nosotros, porque si así nos lo aprobaron, pues así nosotros tenemos que ejecutar ese presupuesto como tal. Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Algo más por aportar el grupo? ¿O ya con eso lo hemos dicho todo? ¿No más? Bueno, listo. Entonces, vámonos muy juiciosamente a trabajar. Doctora. Señora. Yo quisiera solamente, como todo lo que están hablando para mí es nuevo, yo solamente quiero comentarles algunas cosas de la parte económica de acá de las parroquias, y es básicamente que ellos manejan boletines en todas las iglesias donde aparece, este es el de la iglesia donde voy, donde aparece específicamente cuántas personas van a misa y cuánta plata se recolecta. Se recolecta ¿Cada cuánto sale ese boletín? Semanal, cada domingo lo entregan. Y aparece, okay. Sí, y aparece, pues está en inglés, pero aparece cuántas personas fueron a misa, cuánto dinero se recogió, de qué fecha a qué fecha, lo que se recogió en efectivo, lo que se recogió online, cuánto va recolectado hasta ese fin de semana en el año fiscal, o sea, desde el 1 de enero, y básicamente es eso. Entonces es una... Pero no tienen consejo de asuntos económicos. Me imagino que sí hay, pero aquí no hay una como tal. Estaba revisando aquí enfrente y aquí hay es simplemente como un ejecutivo de cuenta. Está la persona que hace todo lo de los mirar, ¿cómo se llama? Lo que uno no tenga por ahí nada con la justicia. Y ya, realmente no sé qué más tengan. Debe haber un consejo, obviamente, que le ayuda al sacerdote, y sobre todo cuando hay campañas muy grandes de recolección de dinero. Sé que hay mucha gente involucrada, por ejemplo, en la parroquia donde estoy, están ahorita recogiendo casi 20 millones de dólares porque necesitan construir más salones para pues todos los ministerios que hay, y en otra parroquia es casi el doble del dinero que se está recolectando. Ese punto me parece importante porque yo no sé si las iglesias en Colombia tengan este tipo de boletines donde están todos los ministerios, cuando se hace adoración, las misas, los contactos con cada sacerdote, casi que una hoja de vida de ellos. Cuando se va a hacer, cuando están necesitando personal, todo aparece acá y en la página que cada parroquia tiene. Si están necesitando a alguien de ¿cómo se llama?, de contabilidad o alguna secretaria, todo aparece en las páginas para que cualquier persona aquí o en otro lado pues aplique y lo vean. Y otra cosa importante que se hace aquí es que con el cuento de cuando se van a hacer eventos grandes donde hay involucrado venta de alimentos, todo el mundo tiene que tener una certificación.
certificación de manejo de alimentos para poderlos vender afuera, porque la iglesia obviamente se preocupa que no vaya a haber por ahí algún problema, algún brote, alguna contaminación, y todo es con certificaciones acá para hacer eventos grandes, y obviamente pues con la bendición del obispo. Lo que llamamos acá el curso de manipulación de alimentos, ¿no? Sí, todo para el mundo poder lo tiene que tener. Sí. Vender esos alimentos. Pues interesante y muy responsable me parece a mí el actuar de la iglesia. Es increíble cuando pues por lo menos nosotros tenemos, uno puede donar a la iglesia y le dedican a uno mensualmente de la cuenta del banco. Entonces, cuando se van a hacer los impuestos al inicio de año, le llega a uno una hoja de la iglesia donde está absolutamente todos los aportes que uno dio durante el año, para que uno con eso se los pase también al gobierno, todo lo que es como la DIAN aquí, y pues pueda, todo está triangulado con todo acá. ¿Y esos aportes sirven para descontar de los impuestos? Sí, señora. Todo. Muy bueno. Todo lo que uno también. Sí, señor. Yo creo que así la gente como que da más que más donaciones para la iglesia, porque si se las van a tener en cuenta para los impuestos, entonces es como más llamativo. Sí, señora, así es. ¿Esto de los boletines en alguna de las parroquias de los que están conectados funciona? ¿O no? Sí, en algunas parroquias sí funcionan ese tipo de boletines, pero no de manera semanal, sino mensual, en algunas parroquias. Ok, perfecto. Sí, no es muy común que suela presentarse o que se suela redactar este boletín de manera semanal, pero sí me parece importante, me parece interesante, me parece una forma de organización también de las parroquias. O sea, todo lo que sirva para darle organización a la administración de la parroquia, a rendir cuentas de las parroquias, es supremamente importante. ¿Cada cuánto rinden ustedes, señora? En las parroquias, por lo menos que yo le llevo la contabilidad, lo que hacemos pero lo hacemos anual. O sea, a fin de año hacemos como un resumen. Exactamente, sí. Y se dice cuánto ingresó a la parroquia y cuánto se gastó y en qué se gastó todo el dinero. Claro, es lo que se hace anual. Eso sí es obligatorio, claro, eso sí es obligatorio, hacer la rendición de cuentas, y generalmente es lo que se llama como tal que se hace la visita administrativa, o tenemos nosotros que el informe pastoral, o sea, se llama de diversas formas. Pero por lo menos una vez al año sí se tiene ese informe, y el contador de la parroquia es el que tiene que estar ahí trabajando de la mano con el párroco precisamente para rendir esos informes. Inclusive miremos nosotros que cuando hablamos que la diócesis o la arquidiócesis está dividida por vicarías, entonces es a través de la vicaría y a través de su vicario que se rinden estos informes. El vicario suele hacer esas visitas generalmente primero y segundo semestre. Entonces, por eso es que es importante que el contador vaya trabajando de la mano con el párroco, precisamente para que todo quede muy organizado, y a su vez el vicario es quien le da el informe al ordinario, porque es que el ordinario a veces tiene tantas parroquias que no le da el tiempo precisamente para poder hacer este tipo de visitas. A veces no le da ni siquiera para acompañar como tal las confirmaciones. Entonces, por eso es que los vicarios son los que acompañan estos procesos con los sacerdotes. ¿Algo más tenemos para aportar acá en este tema? Padre Jimmy, señor. Profe, otro aspecto es que, por ejemplo, a mitad de año es fundamental revisar el presupuesto que se ha hecho, a ver si uno de pronto va en orden o de pronto ya se pasaron algunos rubros en los gastos,
o hay algunos gastos en los cuales se puede hacer alguna evaluación, porque de lo contrario no se cumpliría al final del año con el presupuesto y tal vez pueden haber algunas deficiencias en algunos rubros debido a que no se evalúa a tiempo. De pronto aquí en la congregación, por ejemplo, yo soy misionero redentorista, aquí las cuentas se rinden a la provincia mensualmente y ellos van evaluando. Al final del año le hacen a uno la evaluación del presupuesto, igual que los datos que hay que pasar, en este caso aquí en Bogotá, la Vicaría de la Inmaculada Concepción. Pero siempre hay que estar pendiente de los rubros, en el caso de parroquias grandes, donde se maneja planta de personal y muchos otros gastos, en los cuales el párroco debe estar atento para no, sino al final puede salir algunos rubros en saldo en rojo porque no previó los gastos necesarios durante toda la vigencia del año. Claro. Padre, es que su merced tiene una parroquia muy grande en estos momentos. Entonces, allá hay mucho movimiento. Claro que sí. Sí, allá hay muchísimo movimiento. Realmente es una de las parroquias más grandes de esa vicaría. Y precisamente hoy está de cumpleaños el padre Luis Carlos. Hoy pude hablar con él recordándolo en su cumpleaños. Es que yo trabajé con la congregación de los redentoristas. Entonces, por eso conozco un poco de la congregación. Bueno, ¿qué más tenemos para aportar? Listo, entonces ahora sí, vámonos nosotros a mirar. Yo tengo acá para comentarles con respecto. Permítanme un segundito. Voy a buscar acá. Bueno. Aquí tengo el documento que les decía yo a ustedes, el de Monseñor Benjamino Estela, que se llama La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio. Se me fue acá una letra. De la misión evangelizadora de la Iglesia a cargo de la Congregación para el Clero. Entonces, miren ustedes que nos hablan a nosotros acá que esa conversión pastoral hace parte de la etapa evangelizadora de la Iglesia y que está llamada a promover para que las comunidades cristianas sean centros que impulsen cada vez más el encuentro con Cristo. Entonces, pues obviamente que sí, esto se hace a través de las parroquias como tal. Tenemos acá que la parroquia, en el contexto contemporáneo, está llamado a acercar el evangelio al pueblo de Dios a través del anuncio de la fe y de la celebración de los sacramentos. Está también llamada a acoger los desafíos del tiempo presente para adecuar su propio servicio a las exigencias de los fieles y de los cambios históricos que permita redescubrir la vocación de cada bautizado a ser discípulo de Jesús y misionero del Evangelio a la luz del Concilio Vaticano II. Vea que no estamos hablando de un documento que sea muy reciente. Entonces, es un análisis que se hizo por la congregación para el clero, y refiriéndose pues precisamente, como estamos diciendo nosotros acá, estamos hablando de este Concilio Vaticano II, que es tan importante y que todavía lo tenemos muy en cuenta para muchísimos aspectos. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Señora. Su merced está proyectando la imagen, lo que nos está hablando es que aquí no me aparece nada. ¿Los demás lo están viendo o no? No. Ay, discúlpenme. No, profe, eso mismo te iba a decir. Gracias. Que estamos proyectando algo porque no se ve nada. Muchas gracias por avisarme. Muchas gracias. Ya mismo, entonces me devuelvo. Y por favor me dicen si ya estoy compartiendo. Sí, profe, y ahora sí.
yo veo. Entonces no sé volvamos mis demás a empezar. compañeros. Bueno, volvamos a empezar. Entonces tengo acá la primera diapositiva, devolvámonos desde la primera, que dice: la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia a cargo de la Congregación para el Clero. Es un documento de Monseñor Benjamino Estela, el cardenal. Entonces, como les decía yo, que la conversión pastoral hace parte de la etapa evangelizadora de la Iglesia, que está llamada a promover para que las comunidades cristianas sean centros que impulsen cada vez más el encuentro con Cristo. Y esto pues se realiza obviamente a través de las parroquias y de las actividades pastorales que realizan los sacerdotes en cumplimiento de su misión. Dentro de esa conversión pastoral, entonces, la parroquia, en el contexto contemporáneo, está llamada a acercar el evangelio al pueblo a través del anuncio de la fe y de la celebración de los sacramentos, como suele hacerse en las parroquias, donde tenemos nosotros lo que es la celebración de los bautismos, de las confirmaciones, el sacramento del matrimonio, y todos ellos pues obviamente tienen sus actos de preparación para las respectivas celebraciones. También me dicen acá que tenemos nosotros que la parroquia está llamada a acoger los desafíos del tiempo presente para adecuar su propio servicio a las exigencias de los fieles y de los cambios históricos que permitan redescubrir la vocación de cada bautizado a ser discípulo de Jesús y misionero del Evangelio a la luz del Concilio Vaticano II, que era lo que les estaba diciendo hasta ahorita, que me hicieron caer en cuenta que no les estaba compartiendo yo a ustedes, pues obviamente, la presentación. Tenemos acá que el Papa Benedicto XVI enseñaba que la parroquia es un faro que irradia la luz de la fe y así responde a los deseos más profundos y verdaderos del corazón del hombre, dando significado y esperanza a la vida de las personas y de las familias. Y a su vez el Papa Francisco recordaba que a través de todas sus actividades la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización y la misión de los sacerdotes, que junto con los fieles laicos tienen la tarea de ser sal y luz del mundo, que eso no lo podemos nosotros pues obviamente olvidar. Luego tenemos nosotros acá que el Código de Derecho Canónico resalta que la parroquia no es y no se identifica como un edificio o un conjunto de estructuras, sino una determinada comunidad de fieles en la cual el párroco es el pastor propio. O sea, no son unas paredes, no es como tal un inmueble, no, va muchísimo más allá. Aquí hablamos nosotros precisamente de lo que nosotros como bautizados y como parte de la iglesia venimos a hacer cuando hacemos parte de una iglesia, cuando hacemos nosotros parte como tal de esa, pues de ese territorio donde nosotros residimos y donde estamos matriculados como a nuestra parroquia, la que nos corresponde, porque acuérdense ustedes que yo les decía que en un momento dado hay fieles que no se identifican con su parroquia, no se identifican con la atención que les da la secretaria, no se identifican con la atención que les da el párroco. Entonces, ¿qué suelen hacer? Cruzar la calle para ir a la parroquia del territorio siguiente, porque se sienten mejor acogidos. Entonces, vea que eso hace parte de lo que es la vida en la iglesia, de lo que es la parroquia que está asignada a un párroco, y de lo que es pues su vida parroquial y de lo que es la atención no solamente del párroco, sino acuérdense ustedes que les decía yo a ustedes lo importante que es la atención y la capacitación que deben tener las secretarias, precisamente para que estén preparadas
para poder asumir ese cargo dentro de la parroquia como tal. Entonces, todas las secretarias como tal, en todos los despachos parroquiales, deben recibir la suficiente capacitación. Por eso a mí me llena de satisfacción encontrar que acá tenemos secretarias, que tenemos acá contadoras, porque son personas que se preocupan por capacitarse y poner después al servicio de la iglesia pues los conocimientos que han adquirido. La parroquia, dentro de las divisiones internas de la iglesia, es una unidad pastoral que conforma la zona pastoral. Yo creo que pues todas las personas que están acá y los párrocos que están acá, por lo menos aquí en Colombia, o por lo menos los que están acá en Bogotá, con certeza les puedo decir que hacen parte, sus parroquias conforman una zona pastoral. Entonces, en esas zonas pastoral tienen unas obligaciones económicas que deben cumplir, porque les fijan una cuota vicarial. Esa cuota vicarial después, a través de la vicaría, va a llegar a donde el ordinario del lugar, y se hacen unas contribuciones, pues obviamente que son establecidas dentro de la legislación de la diócesis y de las arquidiócesis como tal. Bueno, tenemos nosotros alguien que me lea el canon 515, por favor. Cuando estamos hablando nosotros de la erección de la parroquia, aquí vemos que tenemos el tema de la agrupación de parroquias, de varias parroquias. Y cuando hablamos nosotros de confederaciones, que es la unión como tal de esas parroquias. Canon 515. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Parágrafo 2. Corresponde exclusivamente al obispo diocesano erigir, suprimir o cambiar las parroquias, pero no las erija, suprima o cambie notablemente sin haber oído al consejo presbiteral. Parágrafo 3. La parroquia legítimamente erigida tiene personalidad jurídica en virtud del derecho mismo. Ustedes tienen conocimiento de lo que es la supresión de una parroquia, cuando la parroquia como tal se dice, no, es que esta parroquia solamente está dando pérdidas, no contamos nosotros pues obviamente con los fieles suficientes para que pueda seguir funcionando, no tenemos cómo pagar como tal los salarios de los trabajadores. Entonces es cuando se puede tomar la decisión como tal de hacer la supresión de una parroquia. ¿Cómo se hace esto? Eso se hace a través de un acto administrativo. Ese acto administrativo, ¿quién lo tiene que hacer? El obispo diocesano. Y ese está establecido en el Código de Derecho Canónico. Ahí nos dicen cómo se pronuncia el ordinario del lugar, y el ordinario del lugar se pronuncia a través de un acto administrativo. Es lo mismo que en las comunidades religiosas. Entonces los superiores se pronuncian a través de actos administrativos. Lo mismo cuando se van a hacer las correcciones de las partidas en las vicarías, o directamente las va a hacer el ordinario, también se hacen a través de actos administrativos, y estos se llaman decretos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la erección, es cuando estamos creando como tal una parroquia. Cuando se crea una parroquia, entonces yo les decía a ustedes que se les da una porción de tierra, de terreno, y nosotros asignamos como tal unos barrios, unos lugares que van a ser parte de la parroquia. A la parroquia se le da su nombre, a la parroquia se le dice, se le establece
qué área corresponde. Entonces ya es donde se empieza a hacer la ubicación y se establece como tal si se le entregan unos bienes, qué bienes son los que se le entregan a esa parroquia. Cuando se le entregan unos bienes inmuebles, entonces como tal se hacen unas escrituras y se le asigna a esa nueva parroquia que se ha creado. Entonces, al crearse esa nueva parroquia, se constituye una nueva persona jurídica. Entonces, el obispo la crea dentro de su diócesis, y con ese decreto como tal de erección que hace el sacerdote que es nombrado. Ese sacerdote que es nombrado tiene que irse como tal ante la DIAN, tiene que sacar un NIT y con ese NIT es que empieza a fungir como tal esa persona jurídica. Cuando estamos hablando nosotros de una parroquia, entonces hablamos nosotros como tal de una persona jurídica pública, que luego vamos a mirar la diferencia entre la persona jurídica pública y la persona jurídica privada. Bueno, cuando hablamos nosotros de la supresión de una parroquia, es porque se está extinguiendo a esa persona jurídica como tal. Entonces, ahí, ¿a qué se tiene que llegar? Se tiene que llegar a la cancelación de ese NIT que se tenía de esa persona jurídica. Se tiene que proceder a cerrar todo lo que son esas cuentas contables. Ahí tiene que ver el contador. Y no solamente el cierre de las cuentas contables, sino que tenemos que mirar cómo está el personal de empleados de la parroquia. Lo primero que nosotros tenemos que mirar es que no tengamos trabajadores como tal que estén contando pues como tal con que están próximos a pensionarse y que nosotros no podamos despedir a esos trabajadores, sino que tengan un fuero de protección o que tengan un fuero de protección también por enfermedad, porque haya sido así establecido como tal por el médico por la ARL, dependiendo, pero que tengan disminuida su capacidad laboral. Entonces, en eso es lo que consiste la erección o la supresión que realiza el obispo diocesano, conforme lo refiere la normativa del derecho canónico, a través de ese acto administrativo. Luego tenemos nosotros acá como unidad pastoral que estas son agrupaciones que se confían a un párroco, también a un grupo de sacerdotes in solidum. Y entonces esto permite que se le encomiende la atención pastoral de una o más parroquias a un equipo de varios sacerdotes. Por ejemplo, nosotros podemos encomendar a una comunidad religiosa cuando tenemos varias parroquias cercanas, pero no tenemos los suficientes sacerdotes para que las atiendan. Entonces, esta comunidad es la que se encarga de hacer como tal esa atención pastoral para la comunidad de fieles del sector. Tenemos también una figura, que es la figura del administrador parroquial. ¿Quién me lee cánones 539 y 540, por favor? Canon 539. Cuando quede vacante una parroquia o el párroco esté imposibilitado para ejercer la función pastoral en la misma, por cautiverio, destierro o deportación, incapacidad, enfermedad u otra causa, el obispo diocesano ha de proveer cuanto antes con un administrador parroquial, es decir, un sacerdote que supla al párroco conforme a la norma del canon 540. ¿Su merced ya leyó el 540? No, profe, era el 539. Ahora el 540. Por favor. Sí. Parágrafo 1. El administrador parroquial tiene los mismos deberes y derechos que el párroco, a no ser que el obispo diocesano establezca otra cosa. Parágrafo 2. No es lícito al administrador parroquial hacer nada que pueda perjudicar los derechos del párroco
o causar daño a los bienes parroquiales. Parágrafo 13. Una vez cumplida su tarea, el administrador parroquial ha de rendir cuentas al párroco. Hasta ahí el canon 540. Gracias, padre. Sí, pasa que generalmente ese administrador parroquial tiene como tal designadas unas funciones que le ha enumerado el ordinario del lugar. Entonces, él no puede llegar con la misma potestad que tiene el párroco que fue nombrado como principal. De pronto es un administrador parroquial porque el párroco tiene alguna enfermedad, entonces tiene que ausentarse de la parroquia por un tiempo. Puede ocurrir esto. Luego tenemos nosotros también que al nombramiento del vicario parroquial, el vicario parroquial es cuando no contamos con el párroco, pero tampoco tenemos a la persona que esté debidamente preparada como tal para ser nombrado el párroco, para ser el titular como tal de la parroquia. Entonces me dicen acá que en el nombramiento, en el decreto de nombramiento que se hace, se establece cuáles son esas tareas que se confían en relación a cada comunidad parroquial. Y considero que esto tiene que quedar muy bien establecido porque he visto algunas situaciones complejas precisamente porque no se establece cuáles son las tareas del vicario parroquial. Incluso conozco algunos párrocos que no les gusta tener un vicario parroquial porque ha generado inconvenientes dentro de la misma casa cural. Entonces, por eso no ha sido tan sano en algunas parroquias. Hay otras donde las relaciones son muy buenas, las personas se llevan, los párrocos se llevan muy bien. Entonces, importantísimo que se establezca cómo es el sustento del vicario parroquial, que se haga la fijación de cuáles son sus ingresos, cuál es el lugar de residencia y qué obligaciones tiene frente a la celebración de la Santa Misa. Que él lo tenga claro, pues que obviamente él va como una colaboración y una ayuda al párroco, porque pues obviamente que el párroco tiene demasiadas obligaciones y cuando estamos hablando de iglesias, de parroquias grandes que tienen muchos sectores para celebrar, entonces el párroco principal no puede asumir esta obligación solo, sino que tiene que contar con su vicario parroquial. Tenemos acá dentro del terreno como tal de las parroquias, entonces también contamos nosotros acá con las personas consagradas. Esas personas consagradas son las que están pues obviamente en las comunidades religiosas. Tenemos ahí que son personas que celebran los votos de obediencia, castidad y pobreza, que es la diferencia que tenemos nosotros con el clero secular, que son los diocesanos. Entonces, vean ustedes que tenemos muchas comunidades religiosas femeninas que son las que generalmente colaboran en la parroquia a los párrocos. Las hermanas prestan sus servicios en la lectura como tal, las lecturas diarias, en las celebraciones eucarísticas, son quienes ayudan como tal a la preparación para la primera comunión de los niños y este tipo de cosas. Entonces, hacen parte también como tal del inventario dentro de la vicaría como tal de las personas jurídicas eclesiásticas. Es importante que se tenga en cuenta este aspecto. De igual manera, tenemos nosotros que los laicos, quienes en virtud del bautismo y de los otros sacramentos de iniciación cristiana y en muchos casos también del matrimonio, participan en la acción evangelizadora de la iglesia. Claro, tenemos parejas que inclusive ayudan en los cursos de preparación para el matrimonio. ¿Cuáles parejas? Parejas que llevan muchos años casadas y que ellos pueden dar fe y contarles sus experiencias como tal
a las personas que van a la preparación. Yo anteriormente aquí en el curso de la Javeriana, en mi módulo de la parte económica solía invitar alguna pareja que llevara muchos años de casada y que hubiera manejado su economía familiar pues de manera adecuada y correcta. Pero pues ya yo dejé de hacerlo porque pues obviamente ellos no seguían contando con el tiempo para estar disponibles cada vez que yo tuviera mi curso de preparación para el matrimonio, pero fue una experiencia muy interesante, fue una experiencia muy bonita porque son parejas que llevan más de 20 años de casados, entonces sí son experiencias interesantes porque ellos han sabido manejar sus matrimonios. Bueno, hasta ahí iría esta primera presentación. Entonces, como les digo, esto fue del documento de Monseñor Benjamino Estela. Si ustedes quieren, pues yo con muchísimo gusto con Jessica les puedo hacer llegar el documento. Es que es un documento un poco extenso, necesitarían ustedes un tiempito porque son más o menos 26 páginas. Yo aquí traté de sacarles resumido de lo que se componía ese